Muy buenas tardes, estimadas estudiantes, un gusto saludarles. En este momento estaremos realizando en este video un repaso acerca de los contenidos para la segunda evaluación de educación cívica para octavo año, a través de los cursos virtuales por Moodle. El tema que vamos a desarrollar tiene que ver con la legislación vigente a favor de la equidad en igualdad de género en Costa Rica. Recordemos que el tema central para octavo año consiste en conocer los diferentes tipos de identidades. Para eso hemos visto ya lo que es la identidad nacional, las características como país, la identidad regional o local, aquellas dentro de las comunidades de Costa Rica, así como las identidades por edad. Ahora vamos a hablar acerca de la identidad de género, aquellas que nos caracterizan a cada uno como persona. Pero, ¿cuál es la legislación a nivel de Costa Rica encargada de velar por esta equidad e igualdad? A continuación vamos a verlas. Vamos a ver un breve resumen acerca de cuáles son esas principales leyes que tienen que ver con la equidad e igualdad de género en el país. Vamos a hablar primero de la Constitución Política de Costa Rica y un artículo que es clave y fundamental a la hora de la creación o constitución de leyes en el país sobre el tema, y es el artículo 33. En el artículo 33 podemos ver que toda persona es igual ante la ley y no puede practicarse discriminación alguna que llegue a afectar la dignidad de dicha persona. Bueno, este artículo nos garantiza de que las leyes, así como cualquier persona dentro del país, tiene que ser tratada bajo las mismas condiciones y no puede haber acepción bajo ningún tipo de circunstancia. Muy bien, tenemos una segunda ley que en este caso hace referencia a una convención, a un análisis realizado por diferentes grupos o entidades que representan países en el mundo, considerando sus realidades culturales, políticas y estatales, se llegó al acuerdo a una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta declaración toma como referencia la Carta de los Derechos Humanos establecida en la ONU en 1948-1949. En ella se plantea el principio de la no discriminación, en la que todas las personas tienen que ser consideradas por igual. Bajo este principio, dicha declaración contempla aspectos como: primeramente, que los estados deben tomar medidas apropiadas para que sean ellos quienes modifiquen o busquen modificar patrones socioculturales de conducta tanto en hombres y mujeres. Educar en este caso a los hombres hacia el respeto hacia las mujeres y las mujeres el respeto hacia el hombre también. Garantizar que la educación familiar contemple la comprensión adecuada de la maternidad, en el cual tanto el hombre como la mujer sean corresponsables en la crianza de los hijos, ya que ambos forman parte de un principio integral fundamental en la persona. El menor de edad necesita tanto la figura del hombre como la mujer para su desarrollo como persona. Bajo este principio de convención que podemos ver en un análisis breve, el cual puede y es muchísimo más amplio, podemos hablar de una ley propia aplicada en Costa Rica, y es la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, en el decreto 8589. En el artículo 21 de esta Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, establece una condena con respecto a lo que se considera como femicidio. En esta condición dice que da prisión de 20 a 30, y actualmente bajo una reforma 35 años, de cárcel a aquel que ocasiona la muerte de una mujer con la cual tenga una relación de matrimonio o unión libre. En este caso, eso es lo que establece con respecto a la condena hacia un femicidio, que es la persona con la cual el hombre llega a tener una convivencia más íntima. Número 22, o el artículo 22, habla acerca del maltrato que pueden sufrir estas mujeres también en manos de aquel hombre en especial con el cual pueda tener una convivencia más íntima, o una convivencia, valga la redundancia, conyugal. El maltrato. Dice que da prisión de 6 meses a 2 años a quien lesione o agreda a una mujer con quien tenga una relación de matrimonio o unión libre, siempre y cuando esto no sea categorizado como algo grave. ¿Por qué no como algo grave? Porque si no podría entrar casi la condición de femicidio, o la muerte de la misma lo llevaría a un término diferente.
En el artículo 25 de esta ley de penalización de violencia contra las mujeres, establece también lo que es una condena hacia la violencia emocional. Muy bien, esta violencia emocional indica que da condena a cárcel a aquel cuya pareja ridiculice, desvalorice, menosprecie, de forma pública o privada, a aquella mujer con la cual él tenga una unión, sea matrimonial o unión libre. Entonces, podemos ver algunos ejemplos básicos con respecto a cómo el país ha venido tratando de equiparar el tema de la igualdad y equidad de género. En este caso, uno podría pensar, ¿por qué solamente o por qué el tema principal gira mucho en torno a la mujer como tal? ¿Por qué tuvo que haber una convención a nivel mundial sobre este tema? En la mayoría de culturas e históricamente, el hombre en muchas ocasiones se ha impuesto bajo un término machista. Por lo tanto, equiparar a la mujer en esas leyes le permite tener también un acceso a recursos y un amparo estatal que años anteriores el Estado no brindaba o que históricamente no se dio. Bueno, de esta forma se busca de que la mujer también alcance esa equidad y esa igualdad de género para con el hombre. Sin embargo, el objetivo vemos que lo que busca es modificar patrones de conducta según la convención, en el cual tanto el hombre como la mujer aprendan a respetarse uno al otro. Otra ley o otra norma a nivel de Costa Rica que busca equiparar la igualdad de género tiene que ver con el Código de Niñez y Adolescencia, que establece un parámetro ahora tanto para niños, niñas, jóvenes, en el cual la persona menor de edad tiene el derecho a la vida desde el momento de su concepción, según el artículo 12 de este código, y el Estado tiene que ser el responsable de garantizar y protegerle en ese derecho y su desarrollo integral. El Estado debe garantizar la protección del menor de edad ante cualquier tipo de agresión o condición de negligencia, eso establece su artículo 13. Para ello, el Estado da esa labor a algunas instituciones. Principalmente podemos hablar del PANI, como el Patronato Nacional de la Infancia, pero también instituciones como el IMAS o el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el cual va a velar por todo el ámbito laboral en el cual un menor de edad se puede estar desenvolviendo. Otros artículos que esta ley o este código destacan es el artículo 14, derecho a la libertad. La persona menor de edad tiene el derecho a poseer sus propias ideas y a su libre expresión también. Por lo tanto, se le tiene que garantizar ese principio como tal. Artículo 24. Derecho a su integridad. Una protección propia de su imagen, su identidad, su autonomía, su forma de pensamiento, su dignidad y valores. Y el derecho a la privacidad, bajo el artículo 25. El derecho al honor, por ejemplo, a ser tratado bajo un cuidado ante alguna situación en la cual, por ejemplo, se le puede estar condenando sin que su imagen sea expuesta. Y eso conlleva el artículo 27, que es el derecho a su imagen. De esta forma podemos hablar de 4 leyes o 4 legislaciones que hoy en día en Costa Rica rigen el tema de la equidad e igualdad de género. Pero vamos a ver ahora algunos ejemplos de casos sobre cómo aplicar esa legislación en nuestro contexto real. A partir de lo que hemos analizado en la legislación anterior, valoremos y contestemos los siguientes casos. Pensemos cómo podríamos darle solución a los casos que se exponen aquí. Veamos el primero. Mario es un joven de 16 años y va a ser padre. Él estudia, pero no tiene los recursos para mantener a su hija y sus estudios. ¿Cuál ley o código puede recurrir él para recibir ayuda? Pensémoslo por un momento. Muy bien, podemos analizar sobre el caso de Mario que ese código o ley al cual le puede ampararse es el Código de Niñez y Adolescencia. Inclusive podríamos verlo desde el punto de vista del artículo 14 y el artículo 24, donde Mario tiene tanto su libertad como los medios para que él pueda, en este caso, continuar con sus estudios. Esta ley le garantiza la posibilidad de que el Estado le va a brindar recursos para poder continuar con sus estudios y también la necesidad de que los padres apoyen el proceso de estudio de Mario como tal. Vamos a ver un segundo caso. Dice, Gilberto es un agresor psicológico y le dice a su esposa que no sirve para nada y la ridiculiza en público.
La esposa de Gilberto quiere defenderse, pero no sabe cómo. ¿Qué le diría a usted? ¿Cuál sería, por ejemplo, una ley que podría amparar a la esposa de Gilberto en este contexto? Pensémoslo por un momento. Muy bien. A partir de la legislación que analizamos en el esquema anterior, vamos a poder pensar en dos casos. La Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer, viendo que el Estado tiene que garantizar que la mujer reciba un trato, en este caso, equitativo para con el hombre, y que el Estado tiene que procurar que actitudes como la de este hombre sean corregidas. Pero una ley en específico que nos menciona acerca del tema de la ridiculización de una mujer desarrollada por su esposo o su pareja como tal, es la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. En ella establece en su artículo 25 la violencia emocional, en el cual, en este caso la esposa de Gilberto, podría ampararse de que está sufriendo ese tipo de agresión por parte de su esposo. Veamos a continuación otros dos casos para analizar este contexto de ley. Marcos es un joven de 15 años. Él proviene de una familia católica, sin embargo desea pertenecer a otra religión, y su madre no se lo permite, con el argumento de que mientras viva en su casa deberá obedecer todas sus órdenes. ¿Existe alguna ley que ampare a Marcos? ¿Cuál sería? Pensémoslo por un momento. Muy bien, para el caso de Marcos estamos hablando de un menor de edad, por lo tanto podemos ver como referencia lo que se conoce como el Código de Niñez y Adolescencia. En el código se establece también el artículo 14 en el cual habla acerca de la libertad con la cual Marco puede poseer sus propias ideas o su propia concepción de vida. Por lo tanto, una ley que viene a garantizarle a Marcos esta condición en la cual él puede variar su forma de pensar con respecto a su religión, puede ser esta ley de Código de Niñez y Adolescencia, específicamente su artículo 15. Un último caso. Norma es una señora de 40 años. Ella decidió terminar el colegio y a pesar de que se matriculó, su esposo le quema los cuadernos y los libros con los cuales ella también estaba llevando a cabo su proceso educativo. ¿Existe alguna forma legal de ayudar a Norma en este proceso? Pensémoslo por un momento. Valorando el término similar a lo que vimos con el caso de la esposa de Gilberto, podemos aplicar tanto la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación hacia la mujer, como en este caso la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. ¿Por qué razón? Porque se le está cohibiendo a Norma, en este caso, tanto su parte individual como persona a la hora de querer aspirar, en este caso, a una mejoría en su proceso educativo, pero también el maltrato emocional con el cual el esposo está llevando a cabo ese proceso. Por lo tanto, la ley de penalización de violencia contra la mujer, en su artículo 25, podríamos valorarla como la acción en la cual se le puede ayudar, en este caso a Norma, para defenderse o para tener un respaldo del cómo poder continuar con su proceso educativo. De esta forma estamos viendo que existen formas y estudios en el cual podemos aplicar nuestra legislación a casos cotidianos, a casos que posiblemente tenemos cercanos o que podemos llegar en su momento a conocer. Por lo tanto, es importante saber tanto la legislación como el poder aplicarla a través de nosotros o a través de otras personas. Muy bien, vamos a hablar ahora acerca de las actitudes estéticas, éticas y ciudadanas desde el abordaje de la identidad de género de la ciudadanía joven o adulta. Muy bien,
Vamos a hablar sobre un concepto clave que tiene que ver con esta figura ética estética de la ciudadanía a nivel país, los estereotipos sexuales. Podemos contemplar, por ejemplo, la imagen en donde la figura paterna es quien se está encargando de las labores del hogar. Sin embargo, vemos que también esa figura está sirviendo como ejemplo para los dos niños que están ahí, tanto el niño como la niña. Entonces, ¿qué podemos entender por estereotipos sexuales? La Real Academia Española define estereotipo como una imagen o una idea aceptada comúnmente por un grupo o una sociedad con carácter inmutable, o sea, como algo que no se puede cambiar o algo que es intocable. Esto quiere decir que la misma sociedad, con el pasar del tiempo, va aceptando gradualmente ciertos parámetros o comportamientos, considerándolos así como algo verdadero. Entonces, por ejemplo, cuando podemos pensar una frase que dice los hombres no deben llorar o los hombres no pueden llorar, y vemos que eso se ha replicado por muchos años, vemos como la sociedad va tomando eso como algo real y como algo verdadero, donde cohíbe al hombre, en este caso, a lo que es expresar sus sentimientos con respecto a alguna situación determinada. Bueno, eso es un estereotipo. Se le está cohibiendo sobre algo al cual él también tiene derecho de participar. O por ejemplo, cuando se cohíbe el tema de algunas labores o algunas funciones que puede desarrollar una mujer, bueno, a nivel social, por ejemplo, en algunos trabajos, también es una forma de estereotipo sexual, porque se le está menospreciando o se le está menos validando a la mujer una condición que generalmente y de una forma gradual el Estado o la sociedad aceptó, en el que se le establece que ella no puede aspirar a ese tipo de labores o funciones. Todo eso entra como estereotipos sexuales. Vamos a ver ahora el tema del sexismo. Inclusive podríamos analizarlo un poco con la imagen de fondo. Sin embargo, debemos de entender que la imagen puede ser vista de cualquiera de los dos lados. Se le llama así a la discriminación e incluso odio de las personas según su sexo en lugar de los méritos individuales que poseen. Si bien el término también puede aludir o hacer referencia a las diferenciaciones sistemáticas basadas en el sexo de los individuos. Entonces, ¿qué es el sexismo? De una forma resumida, puede ser esa discriminación o incluso odio que una persona tenga hacia otra por su condición sexual, o sea, por el sexo. Ahora, el sexismo puede incluir diferentes creencias o actitudes. Una de esas creencias es que un sexo, puede ser superior a otro. Por ejemplo, si lo referimos a la imagen de fondo, donde los tres hombres pueden significar o verse superiores con respecto a la mujer. Sin embargo, ese principio aplica también para las mujeres con respecto al hombre. En el segundo punto, la actitud de misoginia, el odio hacia las mujeres, que podríamos verlo reflejado también en un término de machismo. O la misandria, el odio hacia los hombres, donde podríamos verlo como un término de envismo, o en algunas ocasiones llamado también feminismo erróneamente. La actitud de imponer una noción limitada de masculinidad, en este caso a los hombres, y una noción limitada de feminidad a las mujeres. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, una noción limitada es como el ejemplo que les establecía hace unos minutos atrás. Por ejemplo, decirle al hombre que él no puede llorar es imponerle una condición que limita la integridad y el desarrollo también de ese hombre. Si por ejemplo se le enseña a un niño desde pequeño esa condición, va a crecer de una u otra forma reprimiendo ciertos sentimientos, porque lo pueden considerar como algo poco hombre o lo pueden considerar como algo que no es correcto para con él. Sin embargo, esa condición también podemos verla hacia las mujeres. Cuando, por ejemplo, desde pequeñas, para poner un ejemplo, se le limita a la mujer en el término de que ella tiene que dedicarse a las labores del hogar, muchas mujeres crecen bajo esa idea, no estableciendo así propósitos o logros profesionales en su vida, sino limitándose a una forma de pensamiento, no solamente impuesta por hombres, sino más bien por cualquier persona dentro de la sociedad. Entonces vemos en el sexismo esas actitudes o creencias que al final lo que pueden hacer es discriminar, menospreciar o incluso marcar un cierto término hacia odio entre ambos sexos, lo cual no es la idea, sino por el contrario que los dos se vean como un complemento y que puedan desarrollar en este caso un caminar juntos.
Para eso tenemos que entender lo que se refiere como diversidad. Muy bien, la diversidad tiene que ser vista como esa libre determinación que poseen los hombres y las mujeres. ¿Para qué? Para relacionarse entre sí, para complementarse entre sí, para verse, comprenderse, respetarse entre sí. Cada uno de ellos es un complemento con respecto al otro. La diversidad lo que exige es que antes de que nosotros lleguemos a juzgar a una persona, le demos la oportunidad de conocerla, no menospreciarla, tal vez por una característica física o comportamiento entre otros, ni por ningún elemento, sea por nacionalidad, género, etnia, acento, entre otras características. Por lo tanto, la diversidad nos lleva a que nosotros tenemos que aprender a ver a los demás como una parte nuestra, como ese complemento en el cual nosotros tenemos también una relación directa con ellos. No verlos como algo que es menor a nosotros por el simple hecho de ser diferentes o por el simple hecho de ser una persona diferente. Y a partir de allí vamos a ver el inicio de la tercera unidad titulada Igualdad en la Diversidad. Para ello vamos a hacerlo a partir del siguiente esquema. Muy bien, para esta unidad y para este examen lo que vamos a ver son los conceptos básicos que refieren sobre la igualdad en la diversidad. Por lo tanto, vamos a ir analizando algunos de los principales conceptos que podemos hablar para nivel de Costa Rica sobre el tema. La interculturalidad la vamos a ver como esa relación que hay entre culturas. Esta interculturalidad está sujeta a variables como la forma de concebir la cultura, o sea, la forma en como yo como persona, como familia, como comunidad, como país, concibo mi entorno, mi cosmovisión, mi cultura en general. Pero sin embargo, esa interculturalidad va a tener espacios o puede tener obstáculos que la perjudiquen. Los medios de comunicación, por ejemplo, los idiomas, ¿verdad? No es lo mismo hablar una sociedad completa, por ejemplo, el idioma castellano, pero tenemos, por ejemplo, lenguajes indígenas. Entonces, la comunicación puede ser también un factor que obstaculice una buena relación entre las partes o el fomento de esa interculturalidad y las políticas estatales en cada país o nación. Cómo el país va a intentar buscar ese fomento de interculturalidad en toda su sociedad. La diversidad hace referencia a la condición de dar el mismo valor a algo o a alguien cuando sea completamente diferente. El pluralismo. La diversidad lo que pretende es que, aunque yo tenga una cosmovisión de vida, una cultura particular, una forma de ser, mi forma de ser puede complementar y complementa de hecho al resto de la sociedad. Por lo tanto, dentro de mis características como persona, yo puedo aportar a la sociedad y cada uno va a aportar así. Así cada comunidad, etnia, pueblo que habita el territorio aporta y de esta manera se enriquece la diversidad que hay en el país. Para eso Costa Rica ha buscado establecer un criterio de una sociedad incluyente o inclusiva, la cual hace referencia al conjunto de personas que comparten fines, conductas y cultura, y que se relacionan interactuando entre sí. Se colaboran entre ellos para formar un grupo o una comunidad, donde el fin es la búsqueda de políticas y prácticas que sean efectivas para implementar un diálogo y promover incluso esa, valga la redundancia, inclusión social de comunidades y nación. Entonces, es en ese término de sociedad incluyente donde Costa Rica busca poner en práctica y fomentar y enriquecer su sociedad a partir de la diversidad. También tenemos el término de tolerancia. La tolerancia consiste en la capacidad de conceder la misma importancia a la forma de ser que puede tener una persona, así como su forma de pensar y de vivir. De esa manera, todos en este caso podemos sacar provecho y poder enriquecernos de la diversidad con respecto a otras personas. Pero el término aquí es entender de que yo como persona puedo ser tan igual como las otras aunque tengamos características diferentes. A ese término o a ese principio se refiere la tolerancia. El respeto consiste en el reconocimiento de los intereses y sentimientos que tiene el otro o la otra en una relación, indistintamente la relación que sea, de pareja, de comunidad, de amistad, de país, de países, entre otros. Entonces, el respeto es reconocer que los intereses y sentimientos de otro o de la otra en una relación también tienen un criterio importante que yo tengo que aprender a valorar.
En otras palabras, el respeto se complementa también a lo que es la tolerancia. Lastimosamente hay conceptos que son importantes verlos y que tal vez hacen referencia a un aspecto contrario a lo que la igualdad pretende buscar. Por ejemplo, el fanatismo. Se entiende fanatismo como una obediencia ciega a una idea, servida, en este caso inclusive bajo una condición obstinada, como algo en el cual me cierro en mi forma de pensar. Inclusive, esa forma de pensar puede llegar a ejercer violencia para obligar a otros a seguirla y castigar al que no está dispuesto a abrazarla. Por ejemplo, podemos hablar en algunos términos de religión o en algunas formas o grupos, ¿verdad? Que también buscan alcanzar sus ideas imponiéndolas con respecto a otros, donde el fanatismo llega a ese término. Entonces, si no compartes mi forma de pensar, no tienes, por decirlo de esta forma, lugar para conmigo o para mi entorno. Por lo tanto, puedo ejercer violencia para tratar de doblegar tu forma de pensar. Ese es un criterio en el cual el fanatismo aplica y podemos verlo en muchos contextos de nuestra sociedad. Sin embargo, la idea central está enfocada en que lastimosamente mi forma de pensar se va a cerrar y los demás, si no corresponden o no entran a esa misma idea, se convierten prácticamente como una enemistad para conmigo. Bueno, eso es un término que lastimosamente en nuestras sociedades actuales el fanatismo también se da y se ha dado en todo momento a lo largo de la historia. Racismo. Racismo se refiere a cualquier actitud o manifestación que reconoce o afirma la inferioridad de algunos grupos colectivos como la superioridad con respecto a otros. Entonces, en el racismo podemos ver donde, por ejemplo, un grupo determinado, para poner un caso, una comunidad blanca menosprecia o discrimina a una comunidad negra. Por ejemplo, podemos pensar en el sistema del apartheid que había existido en Sudáfrica en la época de Nelson Mandela, donde la población negra no podía compartir los mismos espacios que el resto de sociedad blanca. Tenemos que recordar, para el caso de Sudáfrica, que la mayoría de su sociedad, bajo una colonia inglesa, eran de tez blanca. Por lo tanto, el apartheid aplicaba para grupos que podemos considerar como población negra. Bueno, esa fue la lucha que llevó Nelson Mandela, eliminar el racismo que había dentro de su sociedad. La solidaridad hace referencia a esa manifestación en el que la persona humana va a prestar apoyo a otros en momentos de necesidad. Es un principio básico de nuestra forma de ser. Yo voy a compartir el dolor, la pena o la tristeza que puede tener otra persona, indistintamente la que sea, y me voy a prestar en ayuda a esa persona para cubrir alguna necesidad que está afectándole como tal. La solidaridad inclusive podemos verla en apoyo entre sociedades o países. Por ejemplo, cuando en un país ocurre un terremoto, un sismo o un huracán, otros países se solidarizan y envían ayuda para poder cubrir necesidades que posiblemente ese país no puede enfrentar solo. Entonces ahí vemos el término de solidaridad. Tenemos el concepto de igualdad, que hace referencia a la condición de ser una cosa igual a otra. Significa dar las mismas condiciones de trato y oportunidades con respecto de una persona a otra. Implica que debe haber paridad e identidad de género. Entonces, es aquí donde nosotros podemos ver que tanto, por ejemplo, el hombre como la mujer, como cualquier miembro de nuestra sociedad, tiene que tener las mismas condiciones y se tiene que procurar dar el mismo trato, así como la igualdad de oportunidades para que sean vistas de una forma equitativa. Tenemos el concepto de otredad, que hace referencia a la percepción que tiene una persona con respecto a otra. En la otredad podemos ver o podemos llegar también a la percepción de que si yo no entiendo la otredad en el sentido de que yo percibo a los demás, aunque sean diferentes a mí, con formas de pensar diferentes, si yo no los llego a percibir como personas que me complementan, que a nivel social también son parte de mí, puedo caer en la idea de que la otra edad hace referencia a que yo veo al otro como aquel que posiblemente tiene alguna falta, tiene algún error, es el que comete errores o es el que comete algún tipo de acción no correcta, sin valorar lo que yo como tal hago. Entonces, depende de cómo yo como persona
perciba a los demás, como yo me percibo, pero también cómo estoy percibiendo a los otros. Bajo ese término tenemos lo que es la otredad. El término de migración hace referencia a dos procesos que lo que hacen es entrañar movimientos poblacionales opuestos. Por un lado, por ejemplo, la emigración es la salida de personas o grupos de un lugar de origen o de residencia habitual, mientras que el otro comprende la inmigración o llegada de personas de un lugar diferente al origen o de residencia habitual. Pongámoslo así, la migración puede ser, por ejemplo, personas que provengan de otro país y se instalan en el nuestro, ¿verdad? Están cambiando su estilo de vida, están enriqueciendo el país al cual están llegando, pero están adaptándose a un contexto diferente. Pero también la migración incluye, por ejemplo, movimientos poblacionales que se dan dentro del propio país. Por ejemplo, de una comunidad rural, en las montañas o en una costa, llegando, por ejemplo, a la ciudad capital. Son movimientos migratorios, su contexto y su estilo de vida son diferentes. Ellos también tienen que entrar en un proceso de adaptación a esa nueva línea. Bueno, ahí es donde los miembros que están recibiendo a esa población tienen que aplicar primero la solidaridad, el respeto, la tolerancia, buscar en este caso ver la sociedad como algo inclusiva, como incluyente, en el cual ellos son parte de su contexto real, ver ese término de otredad en el que ellos perciben al otro como iguales, aunque vengan de contextos diferentes, y de esta forma van a alcanzar o se va a intentar alcanzar una igualdad que lleve a una interculturalidad. En un último término, tenemos la xenofobia, que se define como el odio o la repugnancia o la hostilidad hacia las personas extranjeras. Podemos ver en la xenofobia, por ejemplo, el ámbito negativo de un movimiento migratorio, cuando por ejemplo se menosprecia, se ridiculiza, se ofende, se maltrata a una población que es migrante, por ejemplo, que proviene de otro país o inclusive que proviene de otras regiones dentro del propio país, en el cual en este caso, en la xenofobia, lo que se hace es burla, ofensas y maltrato hacia esas personas, que de por sí ya vienen bajo una condición de vulnerabilidad porque son quienes tienen que adaptarse a un nuevo contexto. Entonces, veamos que en estos contextos vemos cómo se debe de aplicar una igualdad en la universidad bajo los principios de que todos como sociedad nos complementamos mutuamente, que tenemos diferencias, que esas diferencias tenemos que saber canalizarlas bajo una condición de respeto y tolerancia para poder alcanzar en este caso un trato igual entre todos aquellos que conformamos o componemos una misma sociedad. Bueno, de esta forma les agradezco el tiempo en el cual han dedicado para poder escuchar esta charla. Espero de que les sea útil como análisis a la hora de poder desarrollar su segunda evaluación. Muy buenas tardes.